Y básicamente partiendo del carisma propiamente del ministerio que tienen, que tiene que ver precisamente con las adicciones, yo quisiera poner primero una parte quizá un poco intensa, un poco fuerte, pero va a haber una segunda parte en donde verdaderamente podemos encontrar una respuesta. ¿A qué me refiero? Miren, si a alguien le interesa que haya adictos de cualquier tipo, siempre va a ser Satanás. Muchas de las adicciones pueden llegar a un grado de enfermedad que cuando ya se comete el acto, no propiamente sea pecado, porque sabemos que el pecado mortal requiere varias cosas. Materia grave, que es decir, que sea pecado. Segundo, pleno conocimiento. Y tercero, pleno consentimiento. Y muchas veces en las adicciones ya se pierde sobre todo el pleno consentimiento. Sin embargo, esta es recomendación mía. Sin embargo, aun cuando pudieran tener una adicción en donde ya su consentimiento no es totalmente pleno, mi recomendación es de que aún así se confiesen cuando caen en algún tipo de adicción que tiene que ver con el aspecto de pecado. Que nunca lo justifiquen, decir, bueno, no tuve pleno consentimiento. No le hace. No te hace daño irte a confesar. O sea, nunca justificarlo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque me parece que la clave está en un pecado que dice la Sagrada Escritura que no se perdona. ¿Alguien sabe cuál es el pecado que Jesús dice en la Sagrada Escritura que no se perdona? No. ¿Cómo? Blasfemar al Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, blasfemar no se está refiriendo a decirle al Espíritu Santo y lanzarle una maldición o propiamente una blasfemia. No, porque para empezar, no hay un solo pecado que Dios no perdone. Es decir, el pecado que no se perdona no es un pecado, sino es una actitud delante del pecado y delante de la misericordia de Dios. Les voy a decir los términos tal cual son y después con ejemplitos para poderlo entender, porque son términos quizá un poco difíciles para alguno de ustedes. Ciertamente les voy a dar una recomendación que casi siempre lo digo en todos los grupos, porque nosotros los latinos cogíamos mucho de esto. Es que venimos a grupos o venimos a retiros o venimos a congresos y no traemos con qué escribir. Eso es bien complicado, porque ustedes me van a escuchar y solamente van a guardar lo que alcanza a captar su cabeza. Y alguien puede decir, no, pues yo sí capto bastante. Sí, pero durante la semana tú tienes trabajo, tienes escuela, tienes tantas cosas que van a competir con lo que acabas de meter en tu cabeza. Entonces, recomendación, siempre traigan con qué escribir, siempre traigan con qué anotar, ¿verdad? Y sobre todo en este caso, ¿por qué? Porque el pecado contra el Espíritu Santo se divide en dos, para aquellos que tienen con qué escribir. El pecado contra el Espíritu Santo se divide en dos: conciencia escrupulosa y conciencia laxa. Para los que están escribiendo, conciencia escrupulosa y conciencia laxa. Nuevamente, los términos son un poco complicados, ahorita nos entendemos con ejemplitos. Conciencia escrupulosa es la persona que puede decir, no, ya tengo 30 años sin confesarme, Dios no me va a perdonar. O cometí un pecado tan grave, no sé, imagínense cualquiera, maté a mi mamá, gravísimo, eso Dios no me lo va a perdonar. Esa persona no va a recibir perdón de Dios, no porque Dios no pueda perdonar eso, los 30 años de pecado que haya matado a su mamá. Dios puede perdonar todo mientras haya arrepentimiento. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que mientras la persona crea que su pecado es más grande que la misericordia de Dios, no puede recibir el perdón de Dios, porque Dios no da su perdón a fuerza. Dios no te mete en su perdón o su misericordia a presión. Y si una persona cree que todos sus pecados o alguno de sus pecados es más grande que la misericordia de Dios, ¿crees que se va a arrepentir? No, se desespera.
Porque dice, este pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. O tantos pecados que tengo con tantos años, Dios no me lo puede perdonar. ¿Crees que se va a acercar a arrepentirse? ¿Crees que se va a acercar a la confesión? No. Por eso no va a recibir el perdón de Dios. No porque, y si sigue así hasta su muerte, se puede condenar por toda la eternidad en el infierno. Por eso es peligroso blasfemar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te mueve a arrepentirte. Pero si tú le paras al Espíritu Santo y le dices, ¿sabes qué? No, mi pecado o todos estos años de pecado son más grandes que la misericordia de Dios. Pues ahí no puede ser nada el Espíritu Santo. Dios es todopoderoso, pero respeta nuestra libertad. Y el problema está en que es hasta tonto, porque mira, si tú tuvieras todos los pecados del mundo, desde el primer ser humano hasta el último que va a existir, o sea, todos los pecados de la humanidad, si tú los tuvieras, estos son una gota de agua delante de un mar de misericordia de Dios. Pero el mar no va a la gota. Si la gota no va al mar, el mar no va a ir a la gota. De ese tamaño. No, pero hermano, es que usted no sabe, mi pecado es muy grave o tengo tantos años de pecado. Mira, te repito, puedes tener todos los pecados de toda la humanidad, desde el primer ser humano hasta el último que vaya a existir. Esos son apenas una gotita delante de la misericordia de Dios. Quien dice que sus pecados son más graves o más grandes que la misericordia de Dios, me podrán disculpar la palabra, está diciendo una reverenda estupidez. No hay punto de comparación. Y si se fijan, si ustedes tienen algún tipo de adicción, es bien continuo la tentación del demonio de llegarte para desesperarte. Mira, tú que ibas muy bien, ya volviste a caer. O sea, ya quédate ahí. Ya perdiste todo lo que habías crecido. Ya mejor quédate ahí tirado. Del demonio es el que tienta contra el Espíritu Santo. Y la primera forma es con la conciencia escrupulosa que te hace creer que tus pecados son más grandes que la misericordia de Dios. Y eso es una absoluta estupidez, porque no hay nada que se le compare a la misericordia de Dios. Pero la diferencia es que la misericordia de Dios, Dios no te la mete a presión. Si tú no la aceptas, si tú no eres dócil, si tú no te abres a ella, no la recibes y por lo tanto no recibes el perdón. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No porque Dios no te pueda perdonar, sino porque tu conciencia escrupulosa cree que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios. Y mientras tú pienses así, nunca te vas a arrepentir y nunca vas a abrirle la puerta a la misericordia de Dios. Pero no es la única forma de pecar contra el Espíritu Santo, la conciencia escrupulosa. A ver si alguien apuntó cuál era el otro tipo de conciencia. Dije, estaba la conciencia escrupulosa y la conciencia ¿qué? Laxa, es de laxante. Cuando tú tomas un laxante, ¿qué te pasa? Pues te entra chorro y no sales del baño, ¿eh? Ya pueden intuir cómo es la conciencia laxa. La conciencia laxa es el otro extremo. Es la persona que dice, bueno, Dios es misericordioso, pues vamos dándole vuela a la hilacha, al fin y al cabo, Él me perdona. ¿Por qué eso es también pecar contra el Espíritu Santo? Porque no cree en la misericordia de Dios, abusa de la misericordia de Dios. Porque fíjense, si alguno de ustedes llega y me pega, y yo, acto seguido, le digo, ¿sabes que este golpe que me has dado? Te lo perdono. No tendría que perdonárselo, y sin embargo se lo perdono. Soy misericordioso con él. Y en este sentido, él dice, listo, ¿me lo perdonas? Pues va, otro, y otro, y otro. ¿Entendió mi perdón? ¿Entendió mi misericordia? No. El que peca contra el Espíritu Santo por conciencia laxa es el que aparentemente cree en la misericordia de Dios, pero no, abusa de la misericordia de Dios. Además que se pone en un riesgo. Ciertamente, tú puedes pecar toda tu vida y en el último segundo de tu vida te puedes arrepentir. Sí. Pero espérense, yo pongo un ejemplo. Si toda tu vida tomas Coca-Cola
¿el último día vas a pedir un vaso de agua? Digo, hay posibilidad, pero yo no sé si te quieras arriesgar, pues, a que pase eso. Es demasiado riesgoso la persona que tiene conciencia laxa, porque cree que se va a beneficiar de la misericordia de Dios, pero al estar abusando de la misericordia de Dios, no va a ser perdonado. Entonces, fíjense, para resumir esta parte, al demonio le interesa meter adicciones, porque las adicciones generalmente te producen tentaciones contra el Espíritu Santo. Te genera primero, a algunos les genera conciencia escrupulosa, demasiada culpa, tanta culpa que tú crees que tus pecados son más grandes que la misericordia de Dios, y por eso pues dices, no, me desespero, esto ya no tiene solución, soy demasiado pecador, aquí no se arregla nada. Pero a otros los va a tentar diciendo, tranquilo, síguele con tu adicción, dale. Al fin y al cabo, Dios te perdona. Y si pecas por tus acciones, Dios te perdona, tranquilo. Síguele. O mira, ya cuando te estés muriendo, pues te arrepientes. Y las dos son dos grandes tentaciones que te ponen en riesgo tu propia salvación. Tu propia salvación. Entonces, esto, ¿cómo se soluciona? Se soluciona teniendo docilidad precisamente al Espíritu Santo. ¿Por qué es pecado contra el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que te da el equilibrio necesario, para poder no caer ni en un extremo ni en el otro, ni en conciencia escrupulosa ni en conciencia laxa. Por ejemplo, ¿qué es una verdadera inspiración del Espíritu Santo? Ya caíste, ya pecaste, y el Espíritu Santo te va a decir, reconoce tu pecado, dile pecado al pecado, no lo relativices, no lo hagas pequeñito, pero confía en que Dios te va a perdonar si te arrepientes y sigue dando la batalla. Eso es muy diferente. Fíjate que no se reclina ni en uno ni en el otro extremo. No, caíste, tranquilo, no te desesperes, Dios te puede volver a levantar. Pero esta es la quinta, sexta vez que caigo, etcétera. Dios te puede levantar. Pero eso sí, requerimiento, dile pecado a tu pecado. No, esto ya no es tanto pecado, no. Dile tu pecado, arrepiéntete verdaderamente, ve al sacramento, por ejemplo, de la penitencia, de la confesión, y vuelve a levantarte y vuelve a dar la batalla las veces que sean necesarias. Nada más no te vuelvas un cínico, ¿eh? Pero de ahí en más, sigue dando la batalla. Fíjate que el Espíritu Santo te da verdaderamente el equilibrio. No te minimiza tu pecado es tu pecado, pero también te recuerda que Dios es más grande que tu pecado y te puede levantar. Cuidado nada más con irte a los extremos, de creer que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios, porque ahí te vas a desesperar y le cierra la puerta al Espíritu Santo y estás pecando contra el Espíritu Santo, y si te mueres así, vas para el infierno. O irte al otro extremo de la conciencia laxa, creer que confías en la misericordia de Dios, pero solamente lo que haces es abusar de la misericordia de Dios para hacer lo que se te pega la gana, creyendo que Dios te va a perdonar cuando tú ni siquiera te interesa su perdón, porque sin escrúpulo, de una manera laxa y libertina, sigues ofendiéndolo sin mayor remordimiento. Entonces miren, lo que yo voy a leer en este momento es un pedacito de un escrito de una santa que se llama Santa Teresa de Lisieux, o Santa Teresa del Niño Jesús. Es parte de su autobiografía y pone un ejemplo de un pajarito, y hace como toda una historia que tiene que ver mucho con nuestras caídas y qué hacer en el momento de la caída. Vamos a irlo desmenuzando hasta donde nos alcance el tiempo. Dice así: oh Jesús, mi primer y único amigo, el único a quien yo amo, dime qué misterio es este. ¿Por qué
¿por qué no reservas estas aspiraciones tan inmensas para las almas grandes, para las águilas que se ciernen en las alturas? Yo me considero un débil pajarito, cubierto únicamente por un ligero plumón. Yo no soy un águila, solo tengo de águilas los ojos y el corazón, pues a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar fijamente al sol divino, al sol del amor, y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila. Paro aquí. ¿Qué está diciendo aquí Santa Teresa del Niño Jesús? Ella se define como un pajarito con un leve plumón, como apenas poquitas plumas. Dice, pero, aunque no soy un águila, tengo los ojos y el corazón de águila, porque aspiro a lo mejor, que eres tú. Esta es la primera radiografía que tendría que ser precisamente una persona que tiene adicciones. Porque las adicciones te despluman. Las adicciones te despluman. Y cuando un adicto, en lo que tú me quieras y digas, se mira todo desplumado. Y hasta en cierto punto eso no es lo grave. Ciertamente, si estás desplumado, pues no te vas a poner a aventarte desde una montaña porque no vas a volar, te vas a matar. Entonces, qué bueno que reconozcas que no tienes plumas, que eres un pajarito, que nada que comparar con las grandes águilas. Pero lo que sí sería una desgracia sería que no tuvieras vista y corazón de águila. Porque si no tienes vista y corazón de águila, no aspiras a lo más importante que es Dios. Esta es la parte donde el demonio también te va a tentar. Porque cuando te veas todo desplumado, te va a decir, no hombre, tú quieres aspirar a Dios. Fíjate, hay otros que sí han hecho bien las cosas. Y fíjate, son unas águilas fuertes y son santos y toda la cuestión. Mira tú cómo estás. Todo desplumado, todo despeinado, todo. Y ahí es donde le tiene que poner un freno a Satanás. Listo, es cierto, no tengo ni plumas ni para el arranque. Nada que comparar con mis hermanos que sí han hecho bien las cosas, que son los santos. Pero ni toda la desplumada que yo me he dado con mis vicios y con mis pecados y todo eso, me han quitado el corazón y la vista de águila. Y yo sigo aspirando por llegar a Dios, igual que las águilas que han sido santos, igual así yo sigo aspirando. Y eso tú no me lo vas a quitar, a menos de que ustedes se quieran embaucar por el demonio, convencer y engañar por el demonio, que te dice que no tener plumaje, que estar todo desplumado, es igual a que ya no aspires, ni siquiera aspires. Mira, fíjate, hasta te puede poner, les digo, ejemplos de los otros santos. Mira, cuántas personas sí han hecho bien las cosas, y mira, ya están volando y ya van directo al cielo, van directo al sol divino. Y tú, por favor, no me digas que quieres aspirar llegar al sol. Mírate cómo estás, ¿tú crees que vas a alcanzarlas? Entonces, ojo con esto, ojo con esto. Sigue diciendo Santa Teresa del Niño Jesús. El pajarillo quisiera volar hacia ese sol brillante que encandila sus ojos. Paro aquí rapidito. Aquí la pregunta de los 500,000 sería: a mí no me vengas con que estás desplumado y por tu culpa seguramente, porque muchos de los vicios es culpa de nosotros. Muchas veces hay vicios que no empezaron por nosotros, sino por nuestros familiares. Por ejemplo, el aspecto de la pornografía. Casi la mayoría de los que caen en pornografía es porque le encontraron la pornografía al papá o al tío, o tuvieron un abuso. O algunos inclusive tienen algún tipo de dependencia de droga, pero porque su madre se drogaba. Entonces, no siempre la cosa empezó mal por culpa nuestra. Ahora, que uno alimente el vicio y todo eso, ahí es culpa nuestra. Pero aquí me vale un pepino si fue culpa tuya, si no es culpa tuya. Aquí la pregunta, partiendo de esto que dice Teresa, el pajarillo quisiera volar hacia el sol brillante que encandila sus ojos. Punto. La pregunta es, a mí me vale un pepino si estás desplumado por tu culpa o por culpa de otros. ¿Tú quieres volar hacia ese sol que es Dios? ¿Quieres llegar ahí? Si no quieres, te puedes levantar en este momento, no te va a servir la charla.
Si quieres, te va a ayudar. Si no, todo lo que demás voy a decir no te va a servir. Si tú no quieres ir a Dios, no, hermano, pero es que no quiera, mire cómo su plan. Te digo, me vale un pepino cómo estés. Pero es que fue sido por mi culpa, me vale que sea tu culpa. Aquí la cuestión es, empecémonos a aclarar qué quiere tu corazón. Si tu corazón quiere seguir el alcohol, pues dale, levántate y vete a emborrachar. Si lo que quieres es seguirte drogando, listo, ve con tu Dios la droga y listo, dale. O la pornografía, lo que tú quieras. Pero si tu corazón, con todo y tú la desplumada que estás, sigue soñando, aspirando por Dios, entonces sí te va a servir lo siguiente. Dice Teresa, el pajarillo quisiera volar hacia el sol brillante que encandila sus ojos. Quisiera imitar a sus hermanas las águilas, los que se han hecho bien las cosas, a las que ve elevarse hacia el foco divino de la Santísima Trinidad. Pero lo más que puede hacer es alzar sus alitas, pero eso de volar no está en su modesto poder. Paro aquí. Primer paso, no me importa cómo estés, si es tu culpa o estás en esta situación por culpa de otro, ¿quieres llegar a Dios? No, pues que sí, listo. Primer paso bueno. Segundo paso, ¿te reconoces limitado, incapaz de llegar por tus propias fuerzas a ese sol divino? Sí, buen paso. Porque aunque no lo creas, sobre todo, y desafortunadamente hasta en la iglesia se han metido estas ideologías, un tanto por influencia de protestantes, porque los protestantes le abren a la puerta a cualquier cuestión que tenga que ver con prosperidad de salud, prosperidad de dinero, prosperidad de todo eso. Entonces empiezan cuestiones psicológicas que decreta victoria, hermano, decreta. Y tú eres todopoderoso porque tú decreta la victoria y vas a ver cómo salir. Ese no es el camino. El camino es, si vas a decretar, decreta que eres alguien sin capacidad de llegar a Dios por sus propias fuerzas. Reconoce tu pequeñez, reconoce tu limitación. No andemos con esa bobería de que tu carácter y tu fuerza de voluntad y vas a salir y esos optimismos y tú solo, tú puedes, grábatelo en tu mente, yo voy a salir y te mandan estrategias así de superación personal y todo eso es basura delante del mensaje del Evangelio. A lo menos no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es totalmente, no se le vaya a caer, es totalmente diferente. Por eso no todos lo agarran, porque parte de la fragilidad, parte de la debilidad. ¿Qué no ves aquello que San Pablo dice? Que Satanás le puso una espina, un aguijón, que todavía no sabemos. Unos dicen que era una cuestión psicológica, otros que una enfermedad física, lo que sea, pero era una cuestión que le hacía sufrir a Pablo. Y San Pablo le dice, 3 veces le he pedido al Señor, eso en lenguaje bíblico significa muchas veces le he pedido al Señor que me libere de esto. Y el Señor me ha respondido, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. ¿Y qué dice San Pablo? Pues así es. Entonces me alegro de mis debilidades, porque cuando soy débil es entonces cuando soy fuerte. Fíjate que es muy diferente, porque van a escuchar un montón, disculpándome la palabra, un montón de estupideces que se han metido en la iglesia, de superación y que de autoestima y que todo ese tipo de cuestiones. Ese no es el Evangelio. Yo no estoy diciendo que sean pecado esas cosas, pero no le llegan ni a los talones a la pedagogía del Evangelio, que parte de tu fragilidad, de tu debilidad, de hacerte pequeño, de reconocerte pequeño. Entonces, para sintetizar hasta dónde vamos, no me importa qué tan desplumado estés, me importa si todavía tienes ojos y corazón de águila para aspirar a ese sol divino. Segundo paso, que reconozcas que por tus propias fuerzas no llegas ni a la esquina. O sea, que el trabajo de ir hacia el cielo no es por tus fuerzas. Lo tienes que tener claro. Eso no significa, vamos a ver más adelante, eso no significa que es, pues siéntate en la hamaca y que todo lo haga Dios, ¿verdad? No. Él necesita tu cooperación. Pero es muy diferente decir, Dios,
me invita a cooperar en este viaje hacia Él, a decir, yo por mi propia fuerza voy a ir a Él, declaro y decreto y que sabe cuánta cosa. No, yo voy a cooperar, pero desde mi pequeñez. Esto es importantísimo. Sigue diciendo Teresa, ¿qué será de él, del pajarillo? ¿Morirá de pena al verse impotente, es decir, que no pueda llegar por sus propias fuerzas a ese sol? No. El pajarillo ni siquiera se desconsolará. Paro aquí también. Santa Teresa del Niño Jesús tenía una oración que le pedía a Dios todos los días, la humildad. Eso es algo curioso. Los santos más humildes nunca se creyeron humildes, ¿verdad? Entonces, porque ella evidentemente de humildad tenía mucha. Y en esa oración le dice al Señor, Señor, todos los días te pido la gracia de la humildad. Y cuando llego a mi celda, a su cuarto del convento, reconozco, al hacer su examen de conciencia todas las noches, que es muy bueno que revises tu día todas las noches antes de dormirte, un examen de conciencia, dice, me doy cuenta que he cometido muchas faltas de orgullo. Y dice, y entonces el desaliento me tienta, pero me he dado cuenta que el desaliento es otra forma de orgullo. ¿La están captando? Ella le pedía la humildad para no ser orgullosa. Se revisaba y se dio cuenta que cometió varias faltas de orgullo en el día. Y entonces el desaliento la tentaba, pero esta decía, no me trago este desaliento, porque el desaliento es otra forma de orgullo. Es decir, que en pocas palabras, te lo digo en mexicano, el que tira la toalla es un soberbio, es un arrogante, es un cobarde. Es alguien que ya no quiere dar la lucha, la pelea, por soberbio, no porque no pueda salir adelante, no porque no se pueda levantar otra vez, sino porque está lleno de soberbia, de orgullo. Parecería que los que se desalientan, no, parecería como que tuvieran humildad, no salieron bien las cosas, no, ser humilde no es ser apocado y achicado. Fíjate lo que dice nuevamente aquí Teresa. ¿Qué será de él? ¿Morirá de pena al verse tan impotente? No, el pajarillo ni siquiera se desconsolará. Si tú cuando caes o recaes te desconsuelas, ya frenaste el proceso. No significa que caigas y hagas fiesta. Volví a caer. No. Trabaja en volverte a levantar. No gastes más energía en desilusionarte y a tirar la toalla. No, porque eso no va a servir para nada. Dice Teresa, con audaz abandono, quiere seguir con la mirada fija en su divino sol. Nada podrá asustarlo, ni el viento, ni la lluvia. Y si oscuras nubes llegaran a ocultarle el astro del amor, el pajarito no cambiará de lugar. Sabe que más allá de las nubes de su sol, sabe que más allá de las nubes su sol sigue brillando y que su resplandor no puede eclipsarse ni un instante. O sea, lo que está diciendo aquí Teresa es, no solamente va a haber la tentación del hecho de que te veas tan impotente, sino va a haber la tentación de que se pongan nubes. Porque tú dices, cuando yo veo el sol, pues mis ojos y mi corazón siempre lo anhelan. Pero espérate, cuando no lo veas, cuando no lo sientas, y esta es otra cosa para aprender que desafortunadamente nos hemos contaminado de una espiritualidad protestante. Todo es sentir. Se busca sentir al Señor y sentir al Señor y sentir al Señor. ¿Y qué pasa si el Señor no quiere hacerte sentir su presencia? ¿Qué? ¿Eso significa que ya te abandonó? Fíjate lo que dice Teresa. El pajarillo se le puede poner hasta nubes. Ya no ve el sol, pero porque está en las nubes, ¿no está el sol atrás? ¿Qué? ¿Las nubes desaparecen el sol? ¿Lo eliminan? No. Entonces una persona que tira la toalla porque ya no siente a Dios, ya no siente los consuelos de Dios, ya no siente la unción de Dios, se le está olvidando que los sentimientos son apenas la nube que está tapando
lo que nunca se ha ido, que es Dios. Y esto es bien formativo. Yo les puedo decir, y si no, los invito a que lo prueben. Revisen la vida de los santos y se van a dar cuenta que la inmensa mayoría de su vida no sintieron a Dios. No tenían consuelos sensibles de Dios. Los llegaron a tener un tiempo o unas ocasiones, de ahí en más, sequedad espiritual. Y esa sequedad espiritual es bendita sequedad que los protestantes quieran camuflajar con milagros y que unciones y todo ese tipo de cosas. Si nosotros no lo traguemos es otra cosa. Pero no le vamos a sacar la ventaja a los benditos desiertos y sequedades espirituales. ¿Cuál es la ganancia de un desierto espiritual si lo vives bien? ¿Cuál es la ganancia de una sequedad espiritual si la vives bien? Pues sacas la ganancia más importante, de que empezarás a amar a Dios no por lo que te da, sino por Él mismo. Yo tengo una frase que casi le pongo copyright, que es: si tú amas a Dios por lo que recibes de Él, tu fe tiene fecha de caducidad. Como la leche un día se va a cortar. Si tú amas a Dios porque te hace sentir bonito, yo te puedo firmar, aunque no te conozca, que tú vas a perder la fe un día. Porque en el plan de Dios puede un día o varios años no hacerte sentir su presencia. Y como tú lo amabas porque lo sentías, en este momento que ya no lo sientes, ¿qué crees que va a pasar? Hasta ahí llegó tu fe, compadre. A Dios no se le ama por lo que recibimos de Él. A Dios se le ama por Él mismo. Y cuando tú estás en esta etapa en donde el pajarillo ve nubes y no alcanza a ver ni siquiera el sol, cuando pasa eso, te tienes que alegrar de decir: el Señor me está mandando esta situación para enseñarme a amarlo por Él mismo, no por lo que me da. ¿Y sabes qué pasa cuando una persona ama a Dios no por lo que recibe de Él, sino por Él mismo? ¿Qué pasa? Nadie ni nada le tumba su fe, ni el propio demonio se la va a poder tumbar. Porque no sienta inclusive feo, me persigan, me calumnien, las nubes no solamente estén así, sino hasta ahorita, como va a decir Teresa, hasta esté lloviendo. En medio de todo eso, yo sé que atrás está mi Señor. Y yo lo amo, no porque, un día me quitó las nubes y me quitó la lluvia, pues bendito sea el Señor. Es que miren, hemos entrado en una espiritualidad que verdaderamente da pena, no es católica. Los mismos congresos que yo veo, tanto en esta diócesis, en Los Ángeles, donde estoy, en todas partes, para que alguien quiera ir a un congreso, y los organizadores ya saben, ponle, va a haber aquí sanación, va a haber aquí liberación. Ponen misa mañana a las 7, 3 gatos. Misa de sanación mañana a las 7, todo lleno. Es decir, en pocas palabras, ¿están yendo por Dios? No, están yendo por los milagritos. O sea, no, parecería que estamos haciendo cosas buenas por la gente, pero los estamos mal acostumbrando. No les estamos dando una verdadera formación. Y esto es, como dice el refrán, nos va a salir el tiro por la culata. Creyendo estar haciendo bien, vamos a dar cuenta que estamos haciendo un mal a la gente. Porque no le estamos ayudando a amar al Señor por Él mismo, sino por los milagritos, por la sanación, etc. Y tomando la sanación, Dios verdaderamente, por ejemplo, a nivel físico, ¿sana, sí o no? Sí, desde luego. Pero yo no sé, es que hasta la gente ni se pone a pensar en eso. Yo he visto casos de personas que tenían 90% de su cuerpo ya con cáncer. Y Dios se lo quitó de la noche a la mañana. Sano completito. Milagro, milagro, milagro. O sea, ahí los doctores, pues, o reconocen el milagro, mejor se quedan callados porque, oye, ya 90% de su cuerpo con cáncer y de la noche a la mañana fue en una exposición del Santísimo
y quedó totalmente sana. Dios hace esos milagros. Pero adivine qué, si tú fueras esa persona que te sana de cáncer, a mí un poquito de manera un poco malosa yo te diría, ¿y tú crees que vas a vivir sin cáncer? Es decir, en pocas palabras a lo que me estoy refiriendo es, Dios te sanó, pero vas a tener salud por toda la eternidad. No, va a haber una enfermedad en donde Dios te va a decir, esta no, mijito, ya te quiero de regreso. Ya preséntate a la oficina para el juicio. Es decir, que las sanaciones no tienen el propósito propiamente de la salud. Y muchos la buscan por la salud, no. Porque mira, es tan patético a veces cómo tratamos a nuestro Señor, que muchos le piden la salud a Dios para seguir pecando saludablemente. Porque al que le sanó del cáncer, ¿qué? Porque te sanó del cáncer, ¿ya me puedes firmar aquí que vas directito al cielo? No, al contrario. Por eso les digo que les va a salir el tiro de la culata si nos seguimos por este tipo de espiritualidad un tanto protestante. Porque ponle, Dios te hace un milagro. Déjame te recuerdo un texto de la Biblia. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Es decir, que si a ti te sanó y te hizo un milagro, te va a pedir el doble que a quien no se lo hizo. Pero tú te quedas con que, me hizo el milagro, me sanó. Pues yo temblaría de temor, porque al hacerme el milagro, me dio mucho, por lo tanto me va a pedir mucho. Y si me dio la salud física, significa que Dios va a ver lo que voy a hacer con esa salud. Y a veces somos tan ingratos con Dios que con la misma salud que nos dio, con esa misma salud le seguimos ofendiendo. Entonces, aguas con cualquier milagro que le pidas a Dios, porque de sobra Dios te lo puede dar, pero a quien mucho se lo da, mucho se le pide. Y si Dios te da un milagro, pues vele, como decimos en México, tanteando el agua a los camotes, de que a ti se te pedirá más precisamente. Porque no has visto que hay personas verdaderamente santas y buenas en donde Dios no les hace el milagro y se mueren de un cáncer. Y los ateos dicen, qué desgracia, a ver, ¿dónde está su Dios? Esta que le servía y todo, ni siquiera le sanó. Evidentemente no entienden nada de las cosas de Dios, están pensando meramente humanamente. Pero bueno, vamos a seguir. Sigue diciendo Teresa, es cierto que a veces el corazón del pajarito se ve embestido por la tormenta y no le parece que pueda existir otra cosa que las nubes que lo rodean. Es decir, hay veces hay partes y tentaciones que se alargan y que tú dices, ok, no veo el sol divino, están las nubes, pero esas nubes duran un día, una semana, 2 años y se alargan y somos humanos y te puedes empezar a dudar. Entonces eso es humano. Ella misma dice, es cierto que a veces el corazón del pajarito se ve embestido por la tormenta y no le parece que pueda existir otra cosa que las nubes que lo rodean. Esa es la hora de la alegría perfecta para ese pobre y débil ser. Qué dicha para él seguir allí, a pesar de todo, mirando fijamente a la luz invisible que oculta su fe. Esto más o menos se los voy a poner así. Ustedes tienen la bendición y la gracia de tener una capilla de adoración perpetua. En esos momentos de total sequedad, no solamente en esos momentos, ojalá que sea en cualquier momento, pero precisamente en el momento, en el momento de mayor sequedad, vete al Santísimo y dile, Señor, estoy perdiendo la fe, no creo. Y haz un acto de abandono, pero confío en ti. No sé cómo, pero confío en ti. Fíjate que cómo sigue Teresa diciendo, Jesús, hasta aquí puedo entender tu amor al pájaro, ya que éste no se aleje de ti. Pero yo sé, y tú también lo sabes, que muchas veces la imperfecta criaturita, aún siguiendo en su lugar, es decir, bajo los rayos del sol,
acaba distrayéndose, subrayen esa palabra, distrayéndose, ahorita la vamos a aplicar. Acaba distrayéndose un poco de su único quehacer. Coge un granito aquí y allá, corre tras un gusanito, luego encontrando un charquito de agua, moja en él sus plumas apenas formadas, ve una flor que le gusta y su espíritu débil se entretiene con la flor. En una palabra, el pobre pajarito, al no poder cernerse como las águilas, se sigue entreteniendo con las bagaletas de la tierra. Qué complicadas son las distracciones. Y cuando hay un vicio, son más fáciles de caer. ¿Por qué? Porque el vicio es lo más grave. Pero tú dices, bueno, mientras no tome, no me emborrache, pero te pasas todo el domingo viendo partidos de fútbol, ya es una distracción. Ya no estás mirando al cielo. Ciertamente no estás cayendo en lo peor, pero ya te estás distrayendo. Es bien importante pedirle al Señor la sabiduría de dejarnos identificar cosas que posiblemente ni siquiera son males, pero son distracciones. Pasas demasiado tiempo en el internet, pasas demasiado tiempo en otra cosa, que te digo, no son cosas malas, pero si ya te están distrayendo, están estorbando para tu misión de llegar al cielo. Y dice Teresa, sin embargo, después de todas sus travesuras, el pajarillo, en vez de irse a esconder en un rincón para llorar su miseria y morirse de arrepentimiento, se vuelve hacia su amado sol, expone a sus rayos bienhechores sus alitas mojadas, gime como la golondrina, y en su dulce canto confía y cuenta detalladamente sus infidelidades, pensando en su temerario abandono, adquirir así un mayor dominio, atraer con mayor plenitud el amor a aquel que no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, ya te distrajiste. ¿Qué vas a hacer? Aquí Teresa, vamos a ponerlo en mexicano. Te vas a aventar y vas a llorar y vas a hacer drama. Pues me distraje, etcétera. Volvemos a lo mismo. El que se desalienta, el que tira la toalla, es un soberbio. Y de los soberbios enriquece Satanás. O sea, Satanás se alegra de los desalentados, porque con ellos puede hacer lo que se le venga en gana. ¿Qué dice Teresa? Aquí el pajarillo lo que hace es, listo, ya anduve distraído en el charquito, ya andaba corriendo por atrás de un gusano, ya andaba en cosas buenas, entreteniéndome con una florecita que es buena y bella, pero al fin y al cabo distracción. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a esconder en un rincón, ahí a deprimirme? No, voy y le cuento mis infidelidades al Señor. Eso se llama sacramento de la confesión. Voy y me acerco, le pido perdón, me arrepiento y a seguir dando la batalla. Y a seguir dando la batalla. Dice Teresa, y si el astro adorado sigue sordo a los gorgojeos lastimeros de su criaturita, si sigue oculto, pues bien, entonces la criaturita seguirá allí mojada, aceptará estar aterida de frío y seguirá alegrándose de ese sufrimiento que en realidad ha merecido. Miren, les voy a poner ejemplos cuando a mí me toca tratar problemas de matrimonio y de pareja. El típico, el hombre, el infiel, la mujer, la víctima. Rompe la cosa y pasa que el hombre infiel se convierte. No, déjelo, esté bien, gracias. El hombre se convierte, inclusive se convierte más que la mujer. La mujer dolida por la infidelidad empieza a no perdonarlo. Inclusive puede estar hasta coqueteando ya con otro, ¿va? Como con plan B. Finalmente yo soy la víctima. Y entonces me ha tocado ver que la parte culpable verdaderamente se arrepintió. Verdaderamente entró en un proceso de conversión. Verdaderamente en este punto está mejor que hasta su esposa, que es la víctima, que está
agarrando su condición de víctima para mal. Y entonces más de uno se empieza a frustrar. Pero yo ya he hecho todo, le he pedido perdón, le he pedido disculpas. Está habiendo cambio en mí. Ve que voy bien. Y no me quiere dar chance de esto. ¿Qué le digo? Le digo, evidentemente esto puede ser un proceso que vaya a llevar más largo. Tienes que entender que tiene que ser un proceso de sanación también para ella. Pero en vez de estarte frustrando, ¿qué tal si no lo haces igual que el pajarillo? Asume esta frustración como parte de pagar tus culpas. No vengas a echarle ahora decir, ahora que ya estoy bien, ella no me quiere aceptar, etcétera. Te estás enfocando en ella. Porque por muy convertido que estés, una cosa es que Dios te haya perdonado el pecado y otra cosa es que haya reparado el pecado. La reparación de nuestras culpas es muy importante. Es muy importante la reparación de las culpas. Y muchas veces creemos que, bueno, yo ya me arrepentí, ya me convertí, etcétera, y ya no tengo que reparar nada más. No. Y muchas veces Dios ya te ha perdonado, pero no te va a mandar ni consuelos, ni te va a mandar milagros, ni nada, porque ahora estás en la etapa de reparar. Y a través del sufrimiento se reparan muchas culpas. Entonces por ejemplo, a este hombre yo le diría, mira, mientras ella recapacita, mientras todo eso, tú sigues siendo fiel. Y la frustración que sientes de que ni con todo lo que has hecho, ella te está perdonando, ve al Santísimo y dile, Señor, todo esto lo acepto como parte de pagar mis culpas. Porque tampoco fue un chiste lo que le hice a ella. Que sirva esto para que vaya sanando también el corazón de ella. Pero sobre todo, te lo ofrezco porque es parte de la cuota que tendría que pagar. Es parte de la cuota que tengo que pagar. Te repito esta parte. Y si el astro adorado sigue sordo a los gorgojeos lastimeros de su criaturita, si sigue oculto, pues bien, entonces la criatura seguirá allí mojada, aceptará estar aterida de frío. No, hombre, tú fuiste el que metiste la pata y ahora que estás padeciendo, no me vengas con que, yo soy la víctima. No, compadre. Acepta de que si sigues mojado ahí, también tienes parte de culpa ahí. Entonces acepta, asume tu responsabilidad. Ya Dios te ha perdonado, pero Dios te está dejando que te purifiques, que puedas pagar la consecuencia de tu pecado. Aceptará estar ahí aterida de frío y seguirá alegrándose de ese sufrimiento que en realidad ha merecido. Señor, listo, yo sé que me has perdonado. Tu perdón no ha querido darme la paz sensible o espiritual total. Entonces, en este caso, yo acepto de buena gana esto que estoy pasando. Dice, qué feliz Jesús está tu pajarito de ser débil y pequeño. Pues ¿qué sería de él si fuera grande? Jamás tendría la audacia de comparecer en tu presencia, de dormitar delante de ti. Aquí también paro porque, no sé, hay historias de todo. Me he encontrado, por ejemplo ahorita el tema de migración, me he encontrado con gente anti-inmigrante que rechaza al migrante, que todo con todo y que la Iglesia Católica, o sea, estoy hablando de católicos y sacerdotes y laicos, respalda al migrante. Pero bueno, ellos se agarran en una posición y a más de uno, de pronto las cosas cambian, la vida da un giro y se encuentra en la misma necesidad de los migrantes. Qué diferentes se ven las cosas cuando estás en el otro bando. ¿Esto por qué lo digo? Porque Dios te puede sacar de cualquier vicio, pero por favor, cuidado con que te vuelvas un fariseo, un puritano, de estos que levantan dedo y apuntan. Te has sacado de esto, es para que tengas misericordia del que todavía sigue ahí abajo. No para que te sientas el perfecto o el puro. Como muchos sacan papeles y
Ellos también. Entonces, huya de los indocumentados, van para afuera. En este sentido, es importante irse preparando para eso, porque Dios puede hacer el milagro de sacarte de cualquier vicio, sin problema. Y en un ratito de estar desplumado, te sale un plumaje y ya vas como águila. Pero cuidado, hay águilas que se sienten la divina garza envuelta en huevo, casi la cuarta persona de la Santísima Trinidad, que fíjate, dice el santo cura de Ars, dice que muchas almas que se van santificando y van teniendo virtudes, les aplica lo del Apocalipsis, que dice el Señor: reconozco que has luchado por mi causa, que has perseverado, pero tengo una cosa contra ti: has olvidado el primer amor. Entonces esos, el Señor les hizo el milagro básicamente de que les saliera plumaje rápido y ya van al sol, pero te digo, se empiezan a creer. Dice el cura de Ars que a muchos de esos el Señor les permite, les quita su providencia, no para que caigan donde estaban, sino hasta más abajo y aprendan humildad. Entonces, ojo con esto. Si Dios te libra del vicio que estás padeciendo, no es para que te sientas la mamá de Tarzán, no. Porque no vaya a ser que el Señor te quite su providencia y te diga: vas para abajo, mijito, y a ver si te levantas solito. A ti se te olvidó de que este proceso no es por tus fuerzas, sino es por mi gracia y mi providencia. ¿Se te está olvidando eso? ¿Estás siendo legalista y severo con los que todavía no se levantan? Entonces vas más abajo que estos. Ve y muerde la tierra que ni siquiera habías mordido, porque no te voy a mandar a donde habías caído, sino hasta más abajo. Cuidado, hermanos, cuidado. Porque esto es bastante cotidiano y sobre todo dentro de la iglesia. Gente que sí puede presumir que no cae en vicios, gente que no cae en pecados, gente que ha salido de vicios y de pecados, etc. De hecho, hay un predicador en inglés que es bastante antiinmigrante e inclusive crítico del Papa Francisco y todo. Son estos que yo les llamo puritanos, ¿va? Que ellos perfectos, la moral y todo, la ortodoxia, la doctrina, todo. Y él una vez le sacaron sus trapitos de que él era un homosexual activo. Y entonces él dio su testimonio. Pero lo ves así como con pecho de paloma, ¿verdad? Yo era así, esto, etcétera, pero ya no soy todo eso, ya no he caído en ese tipo de cuestiones y todo eso. A mí me encantaría, bueno, eso lo he dicho, pero no sé si le llega el mensaje, pero me encantaría decir: compadre, precisamente porque el Señor te sacó de esta condición, cuidado, el día de mañana vuelves ahí o vuelves más para atrás. Sí, Dios es misericordioso, Dios es justo, pero Dios es misericordioso también. Y tú no estás obrando con misericordia. Yo no te estoy diciendo que le aplaudas el pecado a los demás, pero ten un poquito de misericordia, porque hay personas que quizá no tienen la voluntad que tú has tenido para salir de tus propios pecados. Llamémosle pecado al pecado, pero tengamos misericordia a saber acompañar a los que todavía no salen. Más aún, puede haber personas, y esto es realista, que nunca salgan de su vicio. Porque las heridas que tienen y de la cual se alimenta el vicio pueden ser muy profundas. Y Dios en su misericordia y en su providencia y en sus misterios no te haga el milagro. Y hasta el último día vas a estar peleando contra tu vicio. A eso yo les diría: alégrate que el último día de tu vida el Señor te encuentre así, dando la batalla. Pobre de aquellos que ya salieron de su vicio y la muerte les va a llegar bien acostaditos en la hamaca. Yo me preocuparía más de eso. Porque aquí la cuestión no es, el objetivo no es de que quedes totalmente sano. Si es voluntad de Dios, hay que buscarlo. Pero es realista, tú te puedes morir y no haber salido de tu vicio. Pero ¿por qué te va a juzgar Dios? Te va a juzgar porque te encuentre dando la batalla. De eso te va a juzgar Dios. ¿Ves por qué nunca hay que ponerle oído al desaliento?
No, es que volví a caer, pues levántate otra vez. Pero ya caí 500,000 veces, pues 500,000 veces una, te levantas, punto. ¿Cuál es el problema? Porque así no te llegues a sanar en toda tu vida, trata de entender que el Señor te tiene que agarrar dando la lucha, dando la pelea. Ya voy terminando, dice Teresa. Qué feliz Jesús es tu pajarito de ser débil y pequeño, pues ¿qué sería de él si fuera grande? Jamás tendría la audacia de comparecer en tu presencia, de dormitar delante de ti. Sí, esta es también otra debilidad del pajarito. Cuando quiere mirar fijamente al sol divino y las nubes no lo dejan ver, ni un solo rayo, a pesar suyo, sus ojitos se cierran, su cabecita se esconde bajo el ala, y el pobrecito se duerme creyendo seguir mirando fijamente a su astro querido. Pero al despertar no se desconsuela, su corazoncito sigue en paz y vuelve a comenzar su oficio de amor. Invoca a los ángeles y a los santos que se elevan como águilas hacia el foco devorador, objeto de sus anhelos, y las águilas, compadeciéndose de su hermanito, la protegen y defienden y ponen en fuga a los buitres que quisieran devorarlo. El pajarito no teme los buitres, imágenes de los demonios, pues no está destinado a ser su presa, sino la del águila que él contempla en el centro del sol de amor. Otra cuestión que da una penita para nuestros hermanos protestantes que no creen en esto, pero nosotros sí creemos en el bendito regalo de la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? De que Jesús tiene un cuerpo místico, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pero la iglesia tiene 3 dimensiones: iglesia triunfante, iglesia purgante y iglesia militante. Iglesia triunfante, los que están en el cielo. Todos los que están en el cielo, canonizados o no canonizados, siguen siendo iglesia. O sea, no son alguien que ya están en el cielo, pues ya, no son de los nuestros. Siguen siendo de los nuestros, sigue siendo iglesia católica, siguen siendo allí católicos. La iglesia purgante, los que están en el purgatorio, sabemos que el purgatorio es ya salvación, pero en el purgatorio se repara las consecuencias del pecado que no alcanzas a reparar aquí. Si mueres con pecado, sí te condenas. Pero si te mueres perdonado de tu pecado, pero no alcanzas a reparar las consecuencias de tu pecado, vas al purgatorio y ahí purgas. Ahí te purificas, pero ya estás salvado. Los que están en el purgatorio siguen siendo iglesia. Y nosotros, la iglesia militante, es decir, los que seguimos en la batalla. ¿Qué está diciendo aquí Teresa? Dios nos ha regalado de que estas batallas no las hagamos solos. Este es el regalo. De saber que si yo llego a caer, tengo un montón de hermanos que me van a motivar a decir, vamos, otra vez para arriba. Tengo otros hermanos que me van a defender de no ponerme en riesgo. Que si voy al alcohol, sé que si me junto con estos hermanos, nunca me van a llevar a un lugar donde haya una cerveza. Pero además están los hermanos de la iglesia triunfante del cielo intercediendo por nosotros. Y muchos de esos hermanos fueron y pasaron por tus mismos vicios o peores. San Agustín, Charles de Foucault, San Francisco de Asís, revísale su vida. Revísale su vida. Hasta un punto de su historia era una porquería su historia. Pero un día comenzaron a tomar en serio las cosas de Dios, comenzaron a ser dóciles a Dios y el Señor los levantó. Entonces, ¿tú crees que estos hermanos que siguen intercediendo por nosotros, sobre todo los santos que tuvieron vicios en su vida, no se van a compadecer de ti? Pues agárrate de los de amigo. Y cuando andes con tentación, pide su intercesión, pide su ayuda, porque están para eso.
Ellos siguen siendo nuestros hermanos, no estamos solos. Y ese es el regalo. Porque dar la batalla solo, a darla acompañado, pues ¿quién quisiera darla solo? Siempre es mucho mejor acompañado, ¿no? Y estamos acompañados por la iglesia triunfante, la purgante y la militante. Termino diciendo, dice Teresa, oh Verbo divino, es decir, Jesús, tú eres el águila adorada que yo amo, la que atrae. Eres tú quien, precipitándote sobre la tierra del exilio, quisiste sufrir y morir a fin de atraer a las almas hasta el centro del foco eterno de la eternidad bienaventurada. Eres tú quien, remontándote hacia la luz inaccesible que será ya para siempre tu morada, sigues viviendo en este valle de lágrimas, escondido bajo las apariencias de una blanca hostia. Yo sí te la voy a poner clarita, y más a ustedes porque tienen una parroquia con capilla de adoración perpetua. Si les acabo de decir que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá, y tú no haces mínimo el esfuerzo, otra cosa es que puedas, pero mínimo el esfuerzo de visitarlo todos los días, así sean 2 minutitos que te pares en la capilla y le digas, Señor, aquí estoy solamente para visitarte, me abandono en ti, confío en ti, y te sales. Si puedes quedar más tiempo, dale. Pero yo te la puedo poner clara. Sin vida eucarística, la batalla no se gana. Punto. Sin vida eucarística, la batalla no se gana. Y comienzo con el hecho de recibirlo. No, hermano, es que yo no puedo comulgar. ¿Por qué no puede comulgar? Porque no estoy casado. ¿Pero sí se puede casar? Sí. Pues ¿qué espera? Se está perdiendo de comulgar, de recibir a su Señor, pudiéndose casar. ¿Qué espera? No, hermano, que yo no estoy casado, pero es que tampoco me puedo casar porque mi esposo ya era casado. Lleva tu caso a la diócesis, que lo revisen para ver si hay una declaración de nulidad y te puedas casar. Si no se puede eso, pues ya vemos un segundo paso. Pero ahorita, si alguno de los dos es casado en la iglesia, evidentemente, pues ahí no se pueden casar. Y están en una cuestión irregular. Ve a la diócesis, que revisen el caso de la persona que está casado en la iglesia, chance, y encuentran una declaración de nulidad y ya te puedes casar. Pero es que yo no entiendo, aquí el punto es que yo no entiendo que un católico no arda por Jesús Eucaristía. Porque en la Eucaristía Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. A mí no me emociona una persona que sabe danzar y que sabe alabar, que sabe rezar el rosario, que tiene un montón de devociones. Si no es persona eucarística, no es verdadero católico. De hecho, yo les puedo decir, tráiganme cualquier ex católico y yo les compruebo de que fue todo en la iglesia católica menos un alma eucarística. Porque es imposible que un alma eucarística se vaya a otra iglesia. Es como cambiar un billete de $100 por una cora. ¿Quién hace eso? No, pero es que allá el pastor habla bonito, allá sentí bonito, allá me hicieron el milagro. No hay milagro. Ponme el milagro que tú quieras. No hay milagro más grande que en el pan y en el vino, después de la consagración, esté presente Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. No hay mayor milagro que ese. Así que tus pinchurrientos milagritos que te llevaron para otra iglesia, trágatelos. Pero tú te fuiste porque no fuiste verdaderamente un alma eucarística. Si no somos adoradores de nuestro Señor en la Eucaristía, no vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. Dice Teresa, águila eterna, se está refiriendo nuevamente a Jesús. Es más, les leo nuevamente la última frasecita que tiene que ver con la Eucaristía. Dice, eres tú quien, remontándote hacia la luz inaccesible que será ya para siempre tu morada, es decir, ya ascendió a los cielos nuestro Señor, sigues viviendo en este valle de lágrimas, escondido bajo las apariencias de una blanca hostia. Águila eterna, tú quieres alimentarme con tu sustancia divina, a mí, pobre e insignificante ser, que volvería a la nada si tu mirada divina no me diese la vida a cada instante. Jesús, déjame que te diga en el exceso de mi gratitud,
Déjame, sí, que te diga que tu amor llega hasta la locura. ¿Cómo quieres que ante esa locura mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo va a conocer límites mi confianza? Cuando tú escuchas que una persona se desborda de amor al Señor, sea en la alabanza, en la oración, y no es alma eucarística, es puro cuento. Puro cuento, es pura sensibilidad. Es como una droguita espiritual. Yo le creo, sí, pura emoción. Y puede ser sugestión, ¿eh? Puede ser sugestión. Porque tanto queremos sentir que a la hora de escuchar la alabanza realmente no está recibiendo Espíritu Santo, sino solamente sugestionar nuestros sentimientos. Por eso, si alguien siente tanto amor por el Señor y no es alma eucarística, yo le dudo. Porque posiblemente lo que está atrás es de un tipo de droga espiritual y también cuidado con esas drogas. Sí, ya sé que también los santos hicieron locuras por ti, que hicieron obras grandes porque ellos eran águilas. Jesús, yo soy demasiado pequeña para hacer obras grandes, y mi locura consiste en esperar que tu amor me acepte como víctima. Mi locura consiste en suplicar a las águilas, mis hermanas, que me obtengan la gracia de volar hacia el sol del amor con las propias alas del águila divina. Durante todo el tiempo que tú quieras, amado mío, tu pajarito seguirá sin fuerzas y sin alas. Seguirá con los ojos fijos en ti. Quiere ser fascinado por tu mirada divina. Quiere ser presa de tu amor. Un día, así lo espero, águila dorada, vendrás a buscar a tu pajarillo y remontándote con él hasta el foco del amor, lo sumergirás por toda la eternidad en el ardiente abismo de ese amor al que él se ofreció como víctima. Ese es nuestro destino. Seas super águila o seas pajarito, ese es nuestro destino. Nuestro Señor. Y que principalmente se encuentra aquí acompañándonos en su presencia eucarística. Sientas o no sientas, ve y visítalo. La oración no tiene sentido por lo que tú le digas. Si los minutos que estés delante de Él no dices absolutamente nada, bendito sea. Es más, déjenme les digo, Dios habla todas las lenguas, pero si podemos decirle cuál es el idioma de Dios natal, el silencio. El silencio. No, hermano, pero es que siento ansiedad y mejor me gustaría hablarle. Bueno, si quieres, dile algo. Pero sabes, esa ansiedad es precisamente porque no estamos acostumbrados al silencio. Y Dios trabaja sobre todo en el silencio. Inclusive yo le digo a veces a los hermanos, mire hermano, yo sé que ya no pone las rancheras y los corridos cuando va manejando, que pone pura alabanza. Pero un día de la semana, quite inclusive las alabanzas y quédese en silencio. Porque el ruido también puede ser una distracción, aunque sea ruido bueno. Llegas a la casa y prende la televisión, o traes los audífonos, vas manejando y pones esto, etc. ¿Y cuándo tu alma va a estar en silencio? Un alma que no está en silencio. ¿Por qué creen que la capilla del Santísimo, yo llevo 2 días, ya hoy me voy? ¿Por qué siempre me la encuentro con 2 o 3 personas? ¿Y por qué los grupos de oración así de llenos? Porque en el grupo de oración hay musiquita y hay alabanza y hay todo ese tipo. Y allá no, puro silencio. Si tú le vas dando un poquito de silencio a tu vida, vas a ver que cada vez que llegues al Santísimo, no necesitas decirle. Inclusive hay una frase de un obispo español, el obispo Munilla, que me encanta, dice: las almas eucarísticas no necesitan ya estarle diciendo tanto al Señor. Lo visitan en el Santísimo y callan, sabiendo que solamente lo miran, porque quien mira a Jesús Eucaristía, tarde o temprano se le eucaristiza hasta la mirada. Y por eso tú ves santos, tú ves a Juan Pablo II, por ejemplo, ese hombre no tenía que decir una palabra. Su propio rostro, su propia mirada
te sacudía. Pero el Papa Juan Pablo II, ni cuando viajaba, hacía sus viajes, dejaba su adoración al Santísimo. De hecho, hay testimonios de la gente que trabajaba con él, que a veces, como cuando tenía agenda toda llena, le decían, no sé, él se quedaba, por ejemplo, en las nunciaturas: no le diga que aquí es la capilla, porque si no, no duerme el Papa. Como tiene todo el día ocupado, se va a estar metiendo al Santísimo. Y a uno le dijeron, de ahí de la nunciatura: por favor, él no conoce la nunciatura, cierre la puerta de la capilla, que no se entere, él va a tener que pasar por su cuarto y va a pasar por ahí, pero cierre, no le diga que está la capilla. Y esto es testimonio, de las personas que estuvieron. Y dicen que ya era noche y el Papa ya se acercaba a su recámara, y cuando pasa por la capilla, que no sabe qué es la capilla, se para y le dice: tengo que hacerle una visita a Jesús. ¿Cómo supo? Pues ¿cómo no quieres que sepa si es un hombre que todos los días los comenzaba con 1 hora delante del Santísimo, más la misa? Póngale muro, puerta y todo él, su corazón sabía dónde estaba el Señor, Eucaristía. O testimonios que una vez se nos perdió el Papa, y su secretario: va a estar en la capilla. No, ya fuimos y no está. Ok, miraron el suelo. Ah, no, van y está postrado adorando al Santísimo. Por eso Juan Pablo II, sin hablar, sacudía. Ahora, hablando, sacudía el doble. Porque nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Yo a veces veo a las madres tan preocupadas: ¿qué le digo a mi hijo? Está descarriado y todo eso. Váyase al Santísimo, eucarístese su mirada, todo. Yo sé que usted no sabe ni leer ni escribir, no tiene estudios. ¿Qué quiere? Que su hijo le va a estar sacando razones de que por qué no existe Dios, etcétera. Yo, por mucho que le diga, mira, le responde un ateo así, usted no tiene ni siquiera formación. Y no la estoy minimizando, no le tocó tener formación, no sabe ni siquiera usted leer y escribir. Vaya y eucarísticese delante de Jesús, y va a ver que hasta en los frijoles que usted haga van a causar un efecto de conversión en su hijo, sin argumentos, sin sermones, porque usted está convirtiéndose verdaderamente en un reflejo de la luz que está recibiendo de Jesús Eucaristía. Bueno, paramos aquí. Les voy a pedir que cierren sus ojos, vamos a hacer una breve oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Y vámonos a encomendar también a aquella que es la mujer eucarística por excelencia, la mujer dócil por excelencia, la mujer que aún sin pecado concebida, es decir, plenamente pura, no fue puritana, siempre tuvo misericordia para los que no eran puros. Siempre, sin justificarle su pecado, los ayudaba a levantarse. Ella era plenamente pura, no una puritana, no una farisea, que es la Santísima Virgen. A ella le decimos: dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, con esto termino.